nosotros estamos pensando que cuando cruzamos el desierto, el Señor nos guarda y nos protege. Amén, hermanos. En el desierto siempre normalmente es un proceso. Lo hemos identificado como un proceso que nos toca muchas veces pasar en la vida. Pero cuando hablamos acerca de las montañas, cuando el Señor quiere que vayamos a algo más alto, el Señor normalmente vamos a ser probados en diferentes cosas. Y por eso es bien importante. Y usted sabe que el padre de la fe es Abraham. Y yo le voy a pedir que usted me pueda acompañar en su Biblia, en las notas o en la pantalla, lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué le parece si me ayuda y leemos todos juntos en Génesis capítulo 22, versículo 1? ¿Lo tiene? Génesis 22, 1. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Todos juntos, por favor. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Es bien interesante porque si usted se da cuenta, hay en este pasaje diferentes elementos que quizás no nos hemos detenido a pensar. Una de ellas es cómo el Señor le pide a Abraham, el que sabemos que el Señor o lo identificamos como el padre de la fe, le pide algo que él ama tanto. En el desierto normalmente el Señor no nos va a pedir cosas que amamos tanto. En el desierto muchas veces nos va a proteger de cosas que van a venir en contra nuestra. No cosas que nos tenemos que despojar de ellas. No sé si usted me está entendiendo. En el desierto sufrimos y el Señor está ahí siempre proveyendo lo que se necesita. Podemos darnos cuenta cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto en el desierto. Mientras ellos cruzaban, el Señor les había dado una nube para que ellos no pudieran quemarse del calor y una columna de fuego para que tampoco murieran de frío. Les proveía lo que necesitaban. Pero en la montaña es algo diferente. Cuando hablamos de fe, hermanos, es algo que Dios nos ha dado y que muchas veces nosotros nos aferramos a eso sin pensar que le pertenece a Dios. Y es bien importante porque ahí es donde viene el mensaje que Dios quiere para todos nosotros. En este tiempo de verano, nosotros disponemos del tiempo, disponemos de nuestros recursos, porque queremos deleitarnos, ¿verdad? ¿Sí o no? Todos nos merecemos unas vacaciones. ¿Cuántos creen que se merecen unas vacaciones? Levante su mano. Ay, hermano, ¿de verdad? ¿En serio? Pues sí, tómese vacaciones. El problema a veces es que nos tomamos vacaciones en el tiempo y en los momentos que muchas veces no son los que corresponden. Pero indudablemente el Señor nos ha dado todo para que podamos disfrutar. Ahora, fíjese, tan importante es esto que si usted se da cuenta en este pasaje que leímos, y a manera de introducción nos damos cuenta que cuando el Señor le habló a Abraham, ¿cuál fue la respuesta de Abraham? Cuando dice en el pasaje, dice, y Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, ¿qué dice? Y él respondió, heme aquí. Algo muy importante, amados hermanos, que cuando el Señor nos quiere llevar a esas alturas, a ese monte, a esa montaña, nosotros vamos a poder escuchar la voz del Señor. ¿Se da cuenta? Porque Abraham no iba a ir a esa montaña o no iba a ir al monte que el Señor le indicara si él no podía identificar la voz del Señor. Y eso podemos entender que cuando tenemos comunión con Dios, diga conmigo comunión, por favor, usted va a poder escuchar la voz de Dios. Y vamos a hacer lo que hizo Abraham, que Abraham la respuesta fue, heme aquí. Pero es bien importante porque quiero compartir unos puntos con usted y yo espero que el Señor pueda seguir hablando en nuestras vidas. En el monte de fe, ¿sabe qué? Ahí en el punto 1, la fe va a ser probada. Diga conmigo, probada. Miren lo que dice Génesis capítulo 15, versículo 1, y vamos a entender por qué Abraham era reconocido como el padre de la fe y por qué el Señor vino y le pidió a su hijo el que más amaba. Ahora, probablemente el Señor no nos vaya a pedir a nuestro hijo porque probablemente no lo amamos tanto. Yo sé que si usted lo ama, amén, hermano. Pero hay cosas que amamos tanto que son las que nosotros no queremos soltar y mucho menos
se las queremos dar al Señor y pueden ser diferentes. Lo que puede ser para mí, puede ser algo diferente para usted. El Señor no utiliza el mismo estándar para todos. El Señor es un Dios muy personal y muchas veces va a hablar a nuestras vidas de una manera diferente, nos va a pedir cosas diferentes. Dice Génesis capítulo 15, versículo 1. Y después de estas cosas vino palabra de Jehová, no a Abraham, sino a Abraham. Quiero que usted pueda identificar esto. Ya diferente, dice, ¿en qué, hermano? En visión, diciendo, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Usted se da cuenta, vamos a ir poco a poco entendiendo cada uno de estos versículos. El Señor le estaba hablando primero a Abraham que su protección era presente. Cuando le dice, yo soy tu escudo, le está hablando de una protección presente. Le está hablando que no va a estar solo hoy. No le está diciendo que no va a estar solo mañana. Indudablemente, esa protección y esa mano de favor del Señor los sigue persiguiendo hoy, mañana y por los siglos. Amén. Sigue diciendo, pero tu galardón será. Esa palabra nos está indicando no de hoy, sino de el día de mañana, quizás dentro de una semana, dentro de un mes. No lo sabemos, solo Dios lo sabe. Entonces se da cuenta, protección hoy, bendición mañana. A veces queremos la bendición hoy sin importarnos lo que pueda estar a nuestro alrededor, que quizás es lo más importante. Versículo 2 y dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Y dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. He aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Versículo 5. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y nos damos cuenta, hermano, que el Señor está dialogando aquí con un hombre de fe. Un hombre de fe que está cuestionando las palabras que el Señor le está diciendo, no las está entendiendo. Le está haciendo en cierta manera un reproche, como tú me dices algo de lo cual ni siquiera tengo descendencia. Y muchas veces nos podemos encontrar de la misma manera. ¿Por qué? Porque cuando leemos, hermano, aquí en el versículo 15, el Señor le está dando una promesa, le está diciendo lo que Él va a hacer con su vida, con su familia y con la generación. Hermano, que hasta el día de hoy nosotros somos parte de ella. Amén, hermanos. Pero indudablemente ahí vienen situaciones donde en esos momentos nosotros tenemos que detenernos a pensar o quizás a meditar o a buscar más lo que es la voz de Dios para nuestras vidas. Porque el Señor le estaba dando a él una garantía que nada le iba a pasar. Recuerde, si usted se va a capítulos anteriores a este, nos damos cuenta cómo el Señor llama a Abraham para que vaya a un lugar donde no sabía, hermano. Nosotros ni aún sabiendo el lugar donde debemos de estar, vamos. Cualquier cosa nos desvía, cualquier situación diaria nos saca del camino que Dios ya tiene trazado para nuestras vidas. Puede ser cualquier cosa, hermanos, cualquier cosa. Indudablemente la fe de Abraham fue probada, ¿sabe por qué? Porque en ella estaba una promesa. Y muchas veces, hermano, Dios nos va a llevar a una montaña para pedirnos aquello que Él nos lo ha dado. Diga conmigo, lo que yo tengo le pertenece a Dios. Mire, si usted no puede, ni siquiera tiene la capacidad de decir eso, ¿sabe qué significa? O es una evidencia de que realmente yo todavía no le he entregado todo al Señor. Que todavía hay cosas en las que no estoy dispuesto a dárselo. Esa palabra que el Señor le dio a Abraham en el capítulo 15, le estaba dando una promesa de lo que iba a hacer con él. ¿Y qué hizo el Señor? No lo hizo pasar por un desierto, porque Abraham salió de la tierra de su parentela, salió a una tierra desconocida y tuvo que cruzar el desierto. Y ahí el Señor lo protegió a él y a toda su familia y a todos sus siervos. Pero cuando hablamos de la montaña, el Señor le está diciendo, ahora te voy a pedir algo que tú amas tanto. Y las palabras de Abraham fue, Señor, yo lo voy a hacer.
nos damos cuenta que muchas veces, hermano, la palabra del Señor es la que debe de guiar nuestras vidas, sin importar el razonamiento que nosotros podamos tener. Abraham, una de las características, y eso quisiera que todos, realmente los que creemos en el Señor, tuviéramos en nuestro corazón, es no vacilar, no es dudar, no es cuestionar lo que Dios dice a través de su palabra. Pero usted sabe, y cada uno, hermano, sabrá la condición o la comunión que podemos tener con el Señor. Y esto no era algo nuevo. Ahora, si usted va a su nota, a su Biblia o en la pantalla, lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 4, Pablo hablando a los romanos, al pueblo que estaba establecido ahí, dice Romanos 4:17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia. Versículo 19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, que dice, dando gloria a Dios. Estos versículos que acabamos de leer, indudablemente nos muestra la gran fe de Abraham. Pero si usted se pone a pensar, el Señor cumplió la palabra en Abraham y de ahí vino toda la descendencia, hermano, que aún podemos nosotros alcanzar esa fe por lo que Abraham creyó, y a través de él se llevó a cabo el propósito de Dios cuando le dijo, mira las estrellas, mira la arena que hay, no la vas a poder contar. Así será tu descendencia. Y usted y yo somos de la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Él ha puesto su Espíritu Santo y dice que nos ha hecho hijos. Somos de una familia única. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén, hermano. Pero podemos darnos cuenta que la fe de Abraham no cambió. Y muchas veces nosotros decimos tener fe, pero está muy condicionada. Condicionada a las circunstancias, a las condiciones o a veces a personas. Hay personas que cambian dependiendo, hermano, de quién vienen las cosas o en qué lugar estás. Y esa fe realmente es una fe débil. Una fe que no es tan fuerte como la que podemos encontrar en Abraham. ¿Por qué? ¿Por qué, amados hermanos? Porque si usted se da cuenta, él sabía para qué iba a ir al monte. Él sabía que lo que el Señor le iba a pedir era algo que él amaba tanto. ¿Y quién se lo había dado, hermano, el hijo Abraham? ¿Quién se lo había dado? El Señor. Él tenía casi 100 años y su esposa era una viejita también estéril. Puede darse cuenta que todo lo que a veces nosotros tenemos, creemos que es nuestro, pero viene del Señor. Y muchas veces el Señor te va a llevar a una montaña para pedirte algo que tienes. Pero ¿sabe qué es otra característica que podemos ver? Y algo que hizo Abraham fue que estaba preparando holocausto para presentar lo que ya Dios le iba a pedir. ¿Sabe qué es eso? Sacrificio. ¿Sabe qué es eso? Es rendir culto, es levantar un altar al Señor. Por eso, hermano, muchas veces hay situaciones en donde las situaciones no parecen que fuesen imposibles. Y ahí es donde obra la fe. Ahí es donde obra lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Ahí es donde realmente se cumple lo que Dios ha dicho a mi vida. Y no voy a desviarme de lo que Dios ha dicho a mi vida. Y en mi vida voy a tener que pasar desiertos. Y muchas veces el Señor me va a llevar a una montaña para pedirme algo que Él aún me ha dado. Amén, hermanos. Ahora, si yo tengo la fe suficiente y puedo entender de que mi fe tiene que ser como la altura de una montaña, como la altura del Everest, hermano. Mire, yo no sé si usted ha visto reportajes de lo que es esa montaña. Los que logran llegar a la cima, hermano, los reconocen increíblemente. Pero en la travesía muchos se quedan.
A veces estamos en los caminos del Señor y a veces pretendemos estar firmes y la misma palabra dice, aquel que pretende estar firme, vea y no caiga. No sea que también el mismo Pablo dice, sea descartado. Entonces hay que vivir, hermano, como que si fuera nuestro último día, siempre en comunión para el Señor. Para Abraham no importaba cómo se miraba la situación, él sabía que humanamente Dios lo iba a fortalecer. En el punto 2, hermano, también quiero que usted pueda acompañarme en la montaña de fe. ¿Sabe qué? La fe va a ser puesta en acción. Diga conmigo, acción, hermano. ¿Cuántos tienen fe en el Señor? ¿Cuántos se atreverían a subir la montaña del Everest? Hermano, ahí al bordecito ese. Ahí mira, el montecito ese. Le voy a contar una de mis anécdotas. Cuando yo estaba niño, mi abuela vivía a las afueras de las ciudades, entonces para mí eso iría a pasar vacaciones. Y mi abuela, allá en ese tiempo, cocinaba con hornilla. Yo no sé si usted ve, como usted yo lo veo finuchi, pero allá, hermano, cocinaba con hornilla. La cocina la tenía fuera de la casa. Entonces, como estábamos todos los nietos, ¿sabe qué nos mandaba a hacer mi abuela? A que fuéramos a traer leña. Yo soy de la generación, hermano. Para mí era una diversión ir a traer leña. Yo iba con mis primos, mire, y yo la primera vez que me tocó ir a traer leña, yo era feliz porque andaba así como en el campo. Entonces me dijo uno de mis primos, ahorita disfruta porque vamos a ir de bajada. Hermano, hasta nos deslizábamos nosotros en un monte, mira, así nos tirábamos. Esa era una diversión. Y como no veníamos con nada porque íbamos a traer leña, la cuestión era que después empezamos a recoger leña. Y cada quien tenía que tener un manojo de leña en la espalda. No crea que qué bonito. Yo feliz porque iba divirtiendo. El regreso era lo bueno. Había que venir con el poquito de leña que yo había agarrado y subir todo lo que había bajado. Y yo cuando me paré, que llegamos ahí para llegar a la casa de mi abuela, yo me paré porque claro, en bajada uno no la siente, hermano. Pero pararse y saber que le toca subir. Yo miraba, hermano, que yo, como no tenía la habilidad que tenían mis otros primos, yo en 4, a gatas, como dicen, queriendo subirme. Para mí era una travesía. Yo rogaba llegar a la parte de arriba. Varias veces, bueno, llegué raspado. A mis primos les sonaron porque como ellos me tenían que cuidar, yo llegué todo raspado esa vez. Y ya mi abuela decía, vayan a traer leña, pero que él no traiga nada. Porque hermano, yo sufrí y yo dije, qué difícil es subir esto. En bajada cualquiera, hermano, pero la subida, eso es terrible. Pero sabe algo que también aprendí, que cuando usted llega a la cima, usted siente una satisfacción. Miren, mis primos con una gran alegría, yo una angustia para subir. Cuando yo llegué al final, dije, ay, y como un alivio. Todas las cosas, y el Señor dice, hosana en las alturas, porque llegar a la parte de arriba, a la cima, le va a traer mucha satisfacción. Y ahora vea, cuando hablamos de una fe puesta en acción, hermanos, no es lo mismo decir tener fe que realmente ponerla en acción. Y ahí es donde todos los creyentes somos probados. Mire lo que dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 5, versículo 17. Aconteció un día que el que estaba enseñando estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judá y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Versículo 18. Y sucedió que uno de los hombres que traía en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraba llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron, ¿a dónde, hermano? Encima de la casa. Y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio, delante de Jesús. Al ver, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿Por qué no pensó el Señor la persistencia de estas personas? Porque todo lo que te hace moverte, no importa lo que hagas, está determinado por el nivel de fe que tú tengas en el Señor. Porque si haces las cosas solo porque tú quieres, solo porque a ti te agrada o porque tienes el placer de hacerlo, eso se te va a ir.
se te va a ir pasando, se va a ir diluyendo, se va a estar disipando. Por eso usted puede ver muchas veces las personas comienzan, pero a medida va pasando el tiempo, lo que está haciendo cada vez va hasta que llega un punto, porque es algo que hace el Señor, que te vuelve ya una gran carga que no estás dispuesta a llevar. Ahora dice la misma palabra, dice, al ver la fe de ellos, les dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa. ¿Qué dice que hizo, hermano? Glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios, llenos de temor, diciendo, hoy hemos visto maravillas. La importancia de tener fe indudablemente está basado en el tiempo de oración que nosotros podamos tener. Pero indudablemente cualquier cosa, no importa la que sea, si nosotros no tenemos fe, no vamos a creer en absolutamente nada en el Señor. Y por ende nunca, jamás vamos a llevar en acción cualquier cosa. Y eso, hermano, implica en cualquier área de nuestra vida. Eso no necesariamente estamos hablando de cosas que yo quiero, que yo anhelo, que espero de parte de Dios, sino que estamos hablando tanto en las personales, en las familiares, en las ministeriales, en todas las áreas. Cuando en mí hay un nivel de duda, de temor, de incredulidad, indudablemente Dios no se va a mover. Porque Dios dice en la misma palabra que lo que hizo con esta persona fue que Él examinaba el corazón. Mire, dice la palabra, este pueblo de labios, ¿qué? Pero su corazón está lejos de mí. Y esa es la gran diferencia. Que yo puedo decirle, te adoro, te amo, el gran yo soy. Tú eres el Dios de lo imposible, el grande, el maravilloso. Pero cuando nos toque a veces estar en un desierto o te toque subir a una montaña donde Dios te va a decir, dame lo que yo te di, entrégame lo que yo te di, haz lo que te estoy pidiendo. Entonces ahí, hermano, es donde va a ser probada si nuestra fe solo era de labios o realmente era algo que estamos dispuestos a llevarlo a una acción. Ahora, es importante entender esto, que nosotros podemos hablar de fe, pero eso nos hace creer en el Señor si conocemos a Dios, si entendemos a Dios, si podemos entender de que Dios es un Dios de espíritu, hermano, donde muchas cosas, porque así obra la palabra del Señor, que muchas cosas en el momento no las vamos a ver, pero las tenemos que creer. Es una gran diferencia en decir que creo en Dios y realmente vivir como que creo en Dios. Ahí es la diferencia. Y eso es lo que a la iglesia y a los creyentes no les gusta escuchar. Porque estamos viviendo como que no creemos en el Señor, aunque nos congreguemos, aunque asistamos, aunque leamos la Biblia, pero no vivimos conforme a como que creyéramos en Él. Y eso es lo que muchas veces retuerce el corazón de la iglesia y de los creyentes. Porque queremos escuchar cosas superficiales donde te hagan sentir bien, pero donde el Señor muchas veces nos va a decir como Abraham, que es el padre de la fe. Hermano, es el padre de generaciones, de multitudes. Es por el cual vino también la descendencia de Jesucristo, por el cual usted y yo estamos aquí creyendo en fe y somos justificados. Cuando muchas veces el Señor nos tendrá que decir cosas o tendrá que pedirnos cosas en nuestra vida, a veces ni siquiera nos va a pedir cosas, sino simplemente cambios en nuestro interior. Dice Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios anda buscando verdaderos adoradores, hermano.
Y adorar no es venir y cantar 2, 3 coritos. Qué bueno que lo hagamos, es un buen principio. Pero más que todo es creer lo que su misma palabra dice. Amén. También entendemos que Dios es luz. Y yo le voy a decir esto, hermano. Dios espera de que la luz de Cristo, la luz que Él ha puesto en nosotros, pueda resplandecer. Ahora, hay luces que no alumbran, pero solo se nota que está encendido. ¿No se da cuenta? Hay luces de colores, hay rojas, azules. Ahora, ¿se puede imaginar usted queriendo quizás leer algo con una luz azul? ¿Usted cree que lo podría hacer? Probablemente hay un brillo, hay un poder que está saliendo ahí, pero eso no le permite ver nada. ¿Qué tipo de luz es la que está saliendo de nosotros? La luz que debería de ser en la que creemos en el Señor. Por eso es importante. Y también le creemos a Dios. Si usted sabe que Él es espíritu, si sabe que es el Dios de luz y también es el Dios de amor. Diga conmigo amor. Y por eso compartimos en esta serie, en estas últimas 4 semanas. Y a veces es bien triste, hermano. Es bien triste porque a veces escuchamos la palabra y aún así esa palabra no llega a una tierra fértil, donde pareciese que por un oído nos entra y por otro nos sale. ¿Cómo podemos saber eso? Porque más de alguna persona dirá, ¿y usted cómo sabe? Fácil. Eso es súper fácil. Se puede ver en las actitudes, comportamientos, manera de hablar. Así se puede ver. ¿Por qué? Porque la fe es puesta en acción. Y lo que habla es tus acciones y no tus palabras. Cuando hablo de fe, no hablo en que yo tengo fe, sino que vivo como que tengo fe y creo lo que Dios dice en su palabra y vivo conforme a la voluntad de Dios. Amén, hermano, porque mi esperanza está puesta arriba. Eso es tener fe. Y eso es lo que muchas veces nos va a confrontar. Hermano, la montaña de fe nos hace también en el punto 3 creer en las promesas de Dios. Diga conmigo, creer en sus promesas. En el capítulo 15 de Génesis, Abraham le creyó al Señor. En el capítulo 22, el Señor le pidió a Abraham lo que le había dado. Pero el Señor es tan bueno. Por eso le digo que a veces Dios nos va a probar pidiéndolo algo. Y cuando Dios mira que se lo entregamos sin reparo, hermano, Dios mismo dice, ¿sabes qué? Yo veo que no tenés puesto tu corazón en eso. Quédatelo. Es más, te voy a dar más todavía. Pero cuando nosotros estamos, ¿será de Dios? ¿Será que sí? Ah, no, eso no puede ser de Dios. Porque empieza a haber una batalla entre el razonamiento humano y lo que Dios me está diciendo. Claro. Si no escuchas la voz de Dios y no hay comunión con Dios y no hay oración, entonces van a venir ese tipo de pensamientos. Un razonamiento humano. Cuando queremos procesar todo con razonamiento humano, pues usted mirará que la misma Biblia tendrá contradicciones. La gente dice, no, es que la palabra hay que estudiarla, estúdiala, pero no conforme a lo que tú quieres, sino conforme a lo que dice la Escritura. Que yo pueda acomodar la palabra del Señor conforme a lo que yo quiero creer. Pero la palabra es infalible y no tiene variación, amados hermanos. Y es clara, es directa. Génesis capítulo 22, versículo 9, dice la palabra. ¿Lo tiene, hermanos? Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, aquí hablando y continuando con lo que Dios le dijo a Abraham en el monte, hermano, donde iba a presentar a su hijo como sacrificio, dice, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendiendo Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, ¿qué palabras respondió Abraham, hermano? ¿Qué palabras le respondió en el capítulo 2, versículo 2? Heme aquí, heme aquí, heme aquí. ¿Hay alguien aquí que le puede decir al Señor, heme aquí? Ay, depende, hermano. Depende. Ajá. No sé si alguno de ustedes le ha dicho, diga que sí. Y uno dice, pero no, depende de qué. Depende. Porque hay desconfianza, ¿sí o no? Que le digan, hey, sos ladrón. Y uno diga sí. Entonces uno desconfía. Uno no va a decir sí si no sabe a qué se refiere. Pero Abraham aquí le estaba diciendo, heme aquí, Señor, lo que tú quieras.
Y sigue diciendo la escritura. Heme aquí, versículo 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño, porque ya conozco. Mira, hermano, esto es lo que debería de haber en cada uno de nosotros. Porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo único. Hermano, si me piden a mí, yo tengo 4. Yo diría el más comelón, a ese entrego. No hay ni uno acá ahorita y no me fulminan a llegar a la casa. Pues tengo 4, diría, el más mal portado ese, que se lo componga el Señor, porque no lo aguanto. No importa cuánto uno tenga, usted puede tener 2, 3, 4, 5, 6, 10 y no va a entregar a ninguno. Porque aún la misma palabra dice, podrás dar tu vida por alguno bueno. Todavía lo da como en una, si es que amas tanto a uno bueno. Y ese tiene que ser algún pariente, algún hijo, alguna madre que da su vida por su hijo. Pero nadie va a dar su vida por nadie, hermano. Versículo 13, entonces dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto, en lugar de su hijo. Versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, que dice, Jehová proveerá. Por tanto dice, hoy en el monte de Jehová será provisto. El Señor va a ser, ha sido, es y será el Dios de nuestra provisión. Dios ha dado una promesa para su pueblo. No va a dejar que un justo desamparado ni su descendencia que mendigue. Si usted cree en el Señor, no importa, no depende. Mire, la gente dice, ay, ojalá que gane tal gobernante, ojalá que se componga esta guerra. Mira, hermano, esto no se va a componer, esto se va a poner peor. Pero los que creen en el Señor viven confiados. Ahí es probada nuestra fe y es puesta en acción. Amén, hermano. ¿Por qué no le da un aplauso al Rey de Reyes? Podemos seguir el ejemplo de Abraham, donde el Señor lo probó. ¿Lo probó en el desierto? No. En el desierto van a haber cosas que te van a hacer crecer, que te van a hacer madurar, que te van a hacer buscar más de Dios. Pero en la montaña el Señor te va a pedir cosas que ya te dio, para decir, ahora yo te lo di prestado, ahora quiero que me lo devuelvas. Eso es lo que Dios hace. ¿Y qué hizo en ese monte? Le dijo, ese es tu hijo, yo te lo di, no te lo quito, te voy a proveer. El Señor en la montaña da, hermanos. En la montaña el Señor da, el Señor no quita. Por eso tenemos que entender que ese nivel de fe tiene que ser como una montaña, ¿verdad? Hay un corito que dice, lo canto, a ver si me la sé. Dice así, si tuvieras fe. Eso lo dice el Señor. ¿Tú le dirías qué dice? Ay, hermano, pero la fe no nos alcanza ni para decirle a nuestro cuerpo que se mueva. Ay, no. Ir a la iglesia hoy, ¿por qué existen los domingos? No le podemos decir ni siquiera a nuestro cuerpo que se mueva. El hermano deshaciéndose como la mantequilla, levante sus manos, hermano, y las mete en la bolsa del pantalón o donde sea la pone. Y le queremos decirle a una montaña que se mueva. En serio, hermano. De verdad. Bendito sea el Señor. Y el Señor dice que le proveyó a Abraham algo que tenía que sacrificar en el altar. Porque a Dios siempre, hermano, lo que Dios espera es un altar. ¿De qué? Hoy no vamos a traer animales y sacrificar. Lo que Dios espera es una adoración sincera delante de Él. Porque esa lo que hace es exteriorizar o expresar la fe. Pero al salir es donde es probada esa fe. Por eso nos hace recordar que a través de la fe creemos en las promesas del Señor. Amén.
las promesas indudablemente van a traer bendición. No puede haber bendición si no ha sido dada una promesa de parte de Dios. Así funciona. Y la fe, hermano, es la base para todo. Es la base para creerle a Dios, y a través de lo que creemos es donde el Señor llega a nuestras vidas para salvarnos y bendecirnos. Usted no puede llegar al Señor porque usted cree que es a través de lo que usted es, simplemente porque usted lo buscó a Él. No. Uno viene al Señor porque creí en Él, creo en sus promesas, creo en su sacrificio. Dejo de depender en la confianza que pueda haber en mí y en el razonamiento que muchas veces puede venir a mi mente. Romanos 4:1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Versículo 1, Romanos 4. Porque si Abraham, ¿qué dice, hermano? Fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David, versículo 6, habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son pecado, en cuyos pecados son cubiertos. Versículo 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, aquí viene algo muy interesante, porque nosotros miramos a Abraham, padre de la fe, por todas las bendiciones que él dio a su pueblo y a su descendencia. Pero si usted se pone a analizar, a meditar, ¿qué se refiere Romanos? No está hablando lo que materialmente Dios le dio a Abraham, sino que estaba hablando de lo que era más allá de creerle a Dios. ¿Está viendo eso usted, hermano? Muchas veces creemos que yo quiero algo, tengo fe y Dios me lo va a dar. Sí, Dios te lo puede dar si está en el plan de Él, está en su propósito, está alineado con lo que Él tiene preparado para tu vida. Pero no es ese realmente el fin de las cosas. El fin de las cosas, dice su palabra, que por su fe Él creyó y fue justificado. La fe se convierte en una justificación. Por eso David mismo decía, hermano, que era bienaventurado aquellos cuyas iniquidades les son perdonadas. Mire, aquí no hay ningún perfecto, por muy espiritual que usted se vea, porque a veces somos tan buenos que a veces puede ver a alguien como un ángel aquí. Pero también ese peca. También ese hace cosas indebidas. Y eso, ¿sabe qué es? La gracia y el perdón de Dios para nosotros. Siempre y cuando, como dice Salmos, al humilde, pero al altivo no ve de lejos. Cuando hay altivez, hermano, no hay reconocimiento del poder de Dios. Y indudablemente no vamos a ver las promesas del Señor. El Señor permitió que Abraham entrara en una relación privilegiada con Él al creer. Así como usted y yo creemos en Cristo, tenemos una relación de privilegio con Él. Si usted cree en Dios, es una relación de privilegio. Dice Romanos capítulo 5, ya con ese término. Creo que lo tiene ahí en sus notas. Romanos 5:1 dice: justificados pues, ¿por qué, hermano? Justificados, ¿por qué? ¿Qué nos justifica? ¿Qué nos hace a nosotros reconocer nuestras faltas, nuestros pecados? ¿Qué nos hace acercarnos a Dios? Creer que Dios es espíritu, creer que Dios es un Dios de luz, creer que Él es un Dios de amor. Creemos que Dios nos va a recibir, nos va a estar esperando con los brazos abiertos, porque Él atiende al humilde, aquel que reconoce sus faltas, que no las encubre. Aquel es justificado. Por eso la misma palabra que acabamos de leer en Romanos 4, versículo 8 dice: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. El Señor lo deja
lo borra, lo elimina. Hermano, ahí podemos entender que la fe nos hace creer en las promesas de Dios, porque si creemos en eso, tenemos la garantía de que estamos con Él y vamos a disfrutar de una vida eterna y que Él va a venir por mí por segunda vez, va a venir por su iglesia, va a venir por cada aquel que es hijo de Dios. Denle un aplauso al Señor. Ahora vuelvo a Romanos 5:1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Usted sabe por qué el Señor no le quitó a Isaac a Abraham. Usted sabe la razón. La razón por qué no la quitó, porque de ahí venía la línea de nuestro Salvador. Dios no va a quitar algo que está en el plan perfecto de Él. No lo va a hacer. Pero cuando tenemos comunión con Dios lo entendemos. Cuando Dios te ha dado un don, un talento, te ha dado una habilidad, una gracia para Él, Dios no te lo va a quitar, porque sabe que ese va a ser un instrumento de bendición a otros. Y muchas veces vendrá el desánimo y dice: ¿para qué lo hago? Bueno, si lo hiciste porque te gustaba hacerlo, jamás Dios te pidió que lo hicieras. Fue de tu gusto y de tu gana. Pero cuando es algo de Dios, vas a permanecer. A veces ya has pasado desiertos, y a veces cuando estás arriba en la montaña, hermanos, es lo bueno, ahí es probado. ¿Sabe qué? Hace unos años, a ver cuando regresamos, porque ella es la que nos me lleva. Fuimos a celebrar un aniversario nosotros de casados, aquí como a 1 hora. Era en el tiempo de enero y estaba nevando. Nos llaman del lugar que teníamos reservado y nos dicen: ¿con qué carro van a ir? ¿Qué carro tienen? No, tenemos un carrito pequeño. No van a poder llegar. Ya me asustó. Solo si tienen una camioneta van a poder llegar, ¿te recuerdas? Y ya teníamos la reservación. Me voy a rentar uno, hermano. Y yo dije: ¿por qué me asustan? Si aquí está todo bien. Cuando íbamos para ahí, hermano, había caído nieve. Usted sabe cuando cae esa capa de hielo. Digo, yo amo tanto a esta mujer para que exponga mi vida, solo para ir a pasar en una cabaña. Y llegamos y mira, asustado. Digo yo: pero arriba tiene que haber una bendición. Usted sabe, hermano, celebrando el aniversario. No cree que iba a ser una bendición. Sin cipotes, sin papi, mami, ni pelea, solo ella y yo. Yo y ella. Ahí estaba con ella y dije: qué bonito. Digo, pero qué rico que hay internet, hay calefacción, hay todo, hay tele. Iba a la oficina y le dice: ¿quiere wifi? No. ¿Quiere calefacción de la cosa? No. Y digo yo: ¿qué voy a hacer allá arriba? Y dijo: ¿y la tele? También desconectado el cable. Y nos lleva el Señor y dice: bueno, como no pidieron calefacción, ahí está la leña afuera. Y estaba frío, había trozos de leña, hermano, con nieve. ¿Se puede imaginar usted darle fuego a eso? Y ella llevaba carne para asar, va a creer, en medio del invierno. Tenían una cosa, asando carne bajo la nieve. No me quiere. Yo decía: no me quiere. Y yo le dije: ya verdad que no me querés. Y me dice: ¿por qué? Porque mira cómo me tenés aquí sufriendo. Pero fui que marcó tanto mi vida esa salida que tuvimos. Y dije: Señor, tenías que hacerlo en este lugar, sin cipotes, sin nadie de la iglesia. No me caían las llamadas porque se había perdido la señal. Digo: qué bendición, Señor. Lo disfruté bastante. Ya no me volvió a llevar. Te lo estoy así como orándole al Señor para que se repita una invitación otra vez. En los lugares altos, muchas veces vas a ver las bendiciones de parte de Dios. Me pasó como Abraham, hermano. Empecé a pensar: qué difícil sin esto, sin lo otro, aquello. Pero esos momentos fueron inolvidables para mí. Ella lo sabe. A veces Dios nos va a llevar a una montaña, nos va a hablar, va a pedir. Y en este tiempo de verano, donde muchas veces hasta de Dios nos damos vacaciones, hermano, creo que es cuando más debemos de buscar del Señor. Donde usted vaya, o lo que usted haga, honre a Dios. Si usted va a salir, honre a Dios a donde vaya.
haga un devocional familiar, levante un altar, va a ir a su país, hermano, no viva como que no conoce a Cristo. Allá anda la gente, como aquí nadie me conoce, anda como dicen, como burritos sin ley, no sé cómo dice. La gente hace lo que quiere, se olvida de Dios. Es que estoy de vacaciones. Me pregunto qué pasaría si Dios se tomara vacaciones tan solo una hora en nuestras vidas. Crezcamos. Nos va a llevar el Señor a esta montaña donde llevó a Abraham para pedirnos quizás algo que quiere que le entreguemos. De repente solo nos va a probar, pero quiere ver qué acción vamos a tomar o qué reacción vamos a tener cuando Él te lo pida. Y ahí, hermano, es donde nos vamos a detener. Vamos a decir: heme aquí, Señor. Ahí donde usted está, cierre sus ojos, por favor.